Bienvenidos, bienvenidas una vez más a la azotea algabeña, hoy de nuevo en una azotea. Ya está cogiendo forma este programa y estamos consiguiendo que nuestros invitados e invitadas nos traigan a sus propias azoteas y descubrir la Algaba desde arriba. Siempre es interesante tener una perspectiva desde arriba de nuestro pueblo y de esta magnífica Vega del Guadalquivir que tenemos. Hoy estamos con el CEO de Molarte, concretamente con Manuel Molina. Hola, Manuel. Hola, Gorka, buenas tardes. ¿Cómo te llamo? ¿Manuel, Manu, Manolo? Manuel, como tú quieras. Manuel, muy bien. Manuel, he dicho que eres CEO, eres empresario algabeño. Bueno, autónomo. ¿Sí? Autónomo. Un amigo mío decía que soy autóntono. Que no es lo mismo. Con lo malo que con lo mal que lo pasáis, con lo difícil que es a veces tener una pequeña, una mediana empresa, ¿no? Lo que el día a día, ¿no? El vivir tan al momento. Sí, pero la verdad que los impuestos son altos, las atribuciones que tenemos que aportar cada mes son bastante elevadas y se nota mucho. ¿Qué es esto de Molarte? Que es un nombre molón. Molarte es un juego de palabras. Yo soy licenciado en Historia del Arte, estudié la licenciatura aquí en la Universidad de Sevilla, y Molarte es un juego de palabras con mi apellido, de Molina, y con arte. Como en sí la actividad tenía mucho que ver con el arte, pues por ese motivo decidí ponerle ese nombre. Y la empresa se sustenta básicamente, o una de las principales actividades es las guías turísticas. Visitas guiadas. Visitas guiadas. En Sevilla. Sí, la verdad que es una forma de gestión cultural, porque no son las típicas visitas guiadas que se pueden realizar a cualquier turista que venga a una ciudad desconocida, sino que son los mismos sevillanos o de la misma provincia los que asisten a las actividades que realizamos todos los fines de semana. O sea, que no sois una empresa que acoja mucho turista extranjero, sino que es más local, ¿no? Es como una especie de darle a conocer al sevillano o a la sevillana su propia ciudad. Que es lo que hace que sean visitas muy originales y muy características, porque no es la típica visita en la que se muestran los edificios principales de la ciudad, sino que vamos más allá, profundizamos más en la historia y en los elementos artísticos de la ciudad, y por eso existen o tenemos temáticas que llaman mucho la atención a la mayoría de los asistentes que suelen venir a las visitas. Ahora, por ejemplo, estáis en una época en la que estáis en el cementerio. Desde octubre a febrero hacemos visitas teatralizadas con música en directo en el interior del cementerio de Sevilla. ¿Hacéis el Don Juan Tenorio, por ejemplo? O... No, es una obra teatralizada que nosotros hemos compuesto de personajes que están enterrados en el lugar. Hostia. Es un poco más original. Sí, qué curioso. Hay mucho... Cuéntanos, dinos algunos personajes ilustres que están enterrados más allá de Paquirri, que es que vemos esa estatua cuando entramos en el cementerio. Sí, bueno, Paquirri es de los más conocidos junto con Joselito el Gallo. Ahora recientemente se han trasladado los restos de Marifé de Triana, hace escasamente mes y medio, 2 meses. Artistas, poetas, escultores como Antonio Susillo, cantantes como Antonio Machín, pintores como José Villegas, son algunos de los que llaman la atención a la mayoría de los asistentes, al igual que, por ejemplo, el mismo Aníbal González, que tiene uno de los panteones de mayor envergadura de todo el cementerio. O sea que, claro, a ver, esto puede sorprender a muchos y a muchas, pero la realidad es que hay gente que hace turismo de cementerio. Muchísima. Hay gente que va a los cementerios a hacer turismo. Sí. Es más, yo cuando suelo viajar a alguna ciudad, a algún país de Europa, si tengo la oportunidad y tengo tiempo, suelo visitar los cementerios. Por ejemplo, he estado en el de Florencia, he estado en el de París, donde hay personajes bastante ilustres. Dicen que la de Jim Morrison es una de las tumbas más visitadas, ¿no? Sí, me llamó la atención porque, bueno, los fieles, porque es prácticamente como una religión para los seguidores, pegan chicles en la tumba y en alrededor de la tumba de Jim Morrison. Qué bueno. Pero no diría que pasemos a un tema más alegre, porque al fin y al cabo la muerte tampoco es triste, porque es muerte, es lo que nos va a tocar a todos. Forma parte de la vida, Gorka. A ti, a mí y a Guille, que está ahí con la cámara, nos va a tocar, y a todos los que nos estáis viendo en el canal de Surande. Pero vamos igual a otro circuitos. Cuéntanos, circuitos que lleváis. Bueno, pues, has dicho que tienes temáticas variadas y sí, qué es lo que... Bueno, la misma Judería de Sevilla, que es un tema
que hasta hace 10 años que empezamos era bastante desconocido. La historia de los templarios en Sevilla, la historia de la peste en Sevilla, teatralizadas como Murillo, Magallanes, Carmen la Cigarrera, Alfonso X el Sabio, que ahora es una efeméride del rey. Bueno, variada es la oferta que tenemos de las diferentes visitas que hacemos. Hay más de 20, Gorka. Más de 20. Más de ¿Y cuál 20. es el proceso de construcción o de construcción de construcción de la historia o construcción de la visita? ¿Cómo te planteas tú? Bueno, hay que hacer una visita sobre Magallanes y cómo encaras esa investigación, ¿no? De cara a luego poder hacer una guía. Bueno, la primera que comencé, que fue la de la judería, fue un tanto casual. No fue que dijese, mañana voy a programar, voy a diseñar una visita a la judería, sino que realicé un máster de Arte, Museo y Gestión del Patrimonio Histórico, aquí en Sevilla, en la Universidad Pablo de Olavide, y de la casualidad que las prácticas del máster las hice en turismo del ayuntamiento. Llegué como al lugar adecuado, en el momento adecuado. Sevilla en ese instante, en 2013, había entrado una red nacional de judería. Una red nacional que existe en España sobre antiguas ciudades donde había una judería. Y Sevilla no tenía una ruta realizada ni diseñada sobre la antigua judería de la ciudad, que para el que no la conozca sería como el actual barrio de Santa Cruz. En ese instante pues vi la puerta abierta y mi trabajo fin de máster fue realizar esa actividad, esa ruta, ese diseño por la antigua judería de la ciudad. ¿Se ha dado la circunstancia de que algún judío haya estado en vuestras visitas? Sí. ¿Sí? Claro que sí, además. ¿Y qué opinan? ¿O qué es lo que te cuentan los judíos que, bueno, tuvieron que salir del país y tuvieron que abandonar sus casas? Muchos se llevaron su llave. Sí, eso es algo muy curioso, porque cuando los Reyes Católicos en 1492 promulgan el edicto de expulsión, le dicen a los sefardíes, a los judíos que vivían aquí, que se llamaban sefardíes, porque España y Portugal era sefarad, que se tenían que ir, pero que se podían llevar la llave de su casa y cuando quisieran podían volver. De hecho, bueno, una de las herencias simbólicas más importantes para un judío sefardí es la llave de la antigua casa de Sefarad. Y bueno, en Sevilla no tanto, pero en muchas ciudades se ha dado el caso que las calles siguen con el mismo nomenclátor, con el mismo nombre. Y los descendientes de esos judíos han podido prácticamente comprobar el lugar donde vivieron sus antepasados en Sefarad. ¿Y cuál es la sensación de un judío que está en una visita guiada sobre el barrio de la judería? Bueno, la sensación es que, por ejemplo, en Sevilla quedan pocos vestigios, sobre algún lienzo de muralla, y lo que más les llama la atención, en modo negativo, es que destruyeron el antiguo cementerio de la judería y construyeron un parking de Canicueto. De hecho, si bajan al parking, giran a la derecha al final, donde están los vehículos aparcados, hay una cristalera, una falsa bóveda de ladrillo, que era el lugar donde estaba enterrado uno de los judíos que había fallecido en el siglo XIV. Igual es meterme en un berenjenal, pero ¿tú crees que hay una predilección por unas épocas más que por otras? Refiero, puede ser que nos interesemos más por la época romana que por la época musulmana o la dinastía que tocase por aquí. Si te refieres a la hora de preservar los monumentos y de los vestidos arqueológicos que se encuentran, depende del uso que se le vaya a dar al edificio o depende del estado en el que se encuentren lo que hayan descubierto. Pero no suele haber una predilección por una época o por otra. Quizás aquí venda más un poco el estilo árabe, pero no hay una predilección. Qué gran ciudad tenemos. Inmensa. Sevilla es impresionante. Bueno, la ciudad que tenemos al lado, que al fin y al cabo que luego podemos hablar de la Algaba. No sé si te has planteado hacer algunas visitas guiadas por la Algaba, porque también la Algaba tiene patrimonio. Pero qué gran ciudad tenemos, ¿eh? He tenido la suerte de visitar casi todas las grandes capitales de Europa y es cuando valoro más Sevilla. La calidad de vida, el clima, la gastronomía, la forma de ser, el patrimonio histórico-artístico, es algo que en conjunto es muy difícil encontrarlo en grandes ciudades. Se puede encontrar por separado, pero todo en conjunto, una ciudad que englobe todos estos elementos,
es complicado. ¿Y tú crees, por ejemplo, que Sevilla es demasiado turística o que se ha volcado demasiado en el sector turístico y se ha dejado igual de lado otro tipo de actividades que podrían ser también igualmente productivas para la ciudad? ¿Puede morir de éxito la ciudad? No creo, no creo. Yo creo que todavía queda mucho margen de expansión en turismo en la ciudad. Como digo, he visitado grandes ciudades de Europa y no tan grandes, y hay mucho más turismo que en Sevilla. Y es algo inexplicable que como esas ciudades tienen más turismo que Sevilla. Sevilla tiene mucho que mejorar en infraestructuras, por ejemplo la comunicación con el aeropuerto, que prácticamente de los años 90, no está actualizada. Cualquier ciudad de cualquier país tiene un metro, tiene un tren o tiene unos artilugios que de infraestructura mejoran la ciudad de Sevilla. ¿Cuándo es cuando hay una mayor afluencia a la ciudad en el año? Primavera, que es lo más conocido por todos, por las fiestas locales que son mundialmente conocidas, y sobre todo en otoño. Otoño es cuando se nota un mayor flujo de turistas, y no solo de turistas, sino de las personas de Sevilla que se interesan en conocer la ciudad, porque nosotros cuando más asistentes tenemos es en el mes de octubre y noviembre, aunque parezca extraño. Parece curioso, es curioso. Sí. Todo el mundo dice, ¿no? Sevilla en primavera, ¿no? Qué maravilla y demás, y sin embargo otoño es cuando... Primavera es cuando menos, porque Semana Santa no hacemos visitas, en feria tampoco, bueno, llegan las festividades como el Rocío, fiestas locales, entonces se dispersa un poco más el público local, pero octubre y noviembre es cuando más aceptación. ¿Programáis una serie de visitas al día, me imagino? En sábado igual puedes estar dando 4 o 5 visitas, por ejemplo. Hay días que puedo empezar desde por la mañana y terminar a la 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, si es verano, depende. Eso tiene que sí. Tienes que cuidar la voz, tienes que cuidarte, también tienes que cuidar de no decir siempre lo mismo, porque si no al final es un aburrimiento, ¿no? No, intento cambiar siempre algunos elementos del recorrido, o cuento algunas cosas, voy añadiendo, depende del grupo, siempre hay que adaptarse a las necesidades del grupo. Tienen más interés o tienen menos interés, si veo que tienen predilección por un tema más que por otro, pues voy añadiendo elementos que siempre que hacen que no caigas en esa rutina en la que posiblemente sea uno de los factores que más puede influir a la hora de que el asistente quede contento de la actividad. ¿Y cómo lleváis las empresas de visitas guiadas con los free tours y todas estas empresas que son un poquito, podríamos decir, de low cost? Bien, la verdad que bien, porque es que son términos diferentes, no tiene nada que ver un tipo de visitas con otras, porque ellos se dedican a personas que vienen de fuera a conocer la ciudad, a conocer lo básico. Nosotros profundizamos más un poco en las visitas y las temáticas que realizamos, por eso no hay ninguna competencia en ese aspecto, es totalmente diferente. ¿Cuántas empresas estáis del mismo...? Hay varias, puede haber una decena o incluso más. Sí, ¿eh? Un poco más conocida habrá 4 o 5, 3, 4 o 5, pero a ver, hay bastantes. Bueno, y todo eso, y una de ellas la lleva un algabeño. No sé si la gente es consciente o conocía este dato, y lo estamos descubriendo, ¿no? ¿Qué visita guiada plantearías para la Algaba? Si un día la concejala o el concejal de Cultura te dicen, Manuel, queremos que nos hagas una visita por aquí. Hombre, el principal elemento artístico de la Algaba lo tenemos justamente aquí, que es la Torre de los Guzmanes, que no hace falta venderla por sí sola. Ya el esplendor que tiene es el mayor atractivo que puede tener la localidad. Empezarías por ahí, ¿no? Es lo más característico, y que quizás lo que el mayor partido se le pueda sacar en todos los ámbitos. Muy bien. Al final, estudiar historia del arte, bueno, es un recorrido largo y en el cual se ven muchas cosas, y tú tienes la ventaja de no especializarte en ninguna, ¿no? Pues al fin y al cabo vas tocando unos palos aquí y otros palos allá. Publicación como tal, tú has escrito sobre la judería y has indagado un poco más en ese recorrido que tiene que ver con la judería, ¿no? Has publicado un libro... Sí. El año pasado, en octubre, publiqué un libro que es un poco una adaptación de ese trabajo fin de máster que hice sobre la historia de la antigua judería. La verdad que tuvo bastante aceptación. ¿Y cómo cambias de registro? ¿Pasas de la judería al cementerio? ¿O del cementerio a Roma?
¿Cómo tiene que ser un cambio de un cambio? Me gusta, me gusta. ¿Sí? Sí, sí, me gusta. Además, nunca suelo repetir la misma visita 2 veces el mismo día o incluso 2 veces 2 días seguidos. Me gusta dinamizar en ese aspecto y cambiar porque, me reitero lo que decía antes, si no caes en la rutina y prácticamente se convierte en un trabajo rutinario. Esto es totalmente lo contrario. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú cuando vas a ciudades de Europa o a otras ciudades, contratas guías? Por supuesto, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y espías un poco cómo lo hacen y demás? ¿O te sacas ideas de esos momentos? Claro, siempre es bueno ver cómo el mismo trabajo que tú realizas lo hacen los demás y siempre quedarse con lo positivo e intentar aprender día a día. ¿Qué es lo que tiene que tener un guía para captar la atención? Para que no se te vayan. La atención tenemos un límite de atención. Nosotros hacemos programas de media hora porque creemos que más allá de media hora se nos va de atención la gente y lo hemos creado ahí. ¿Qué es lo que tiene que tener un guía para hacer que una visita de, supongamos, 1 hora, que puede igual venir a ser al uso o tal, bueno, no sé cuál será el tiempo, pero para mantener esa atención? Lo normal es 1 hora y media, 2 horas. Ah, mira. Pues algunas se alargan un poco más y nos llama la atención porque los asistentes ya ha pasado. Ah, mira. Se les hace corto. Todo a base de anécdotas, a base de historia. Pero sobre todo es la forma de contarlo. Es la forma de llegar al espectador porque, igual que en todas las materias, en todos los ámbitos, cualquier estudio, cualquier disciplina, la forma de comentarla, de hacerla llegar, es lo más importante. Y principalmente, bueno, mi forma de realizarlo es intentar que sea amena y cercana. Hablar con los asistentes como si, bueno, guardando la compostura y guardando las distancias, pero como si fuéramos amigos, estuviésemos en la barra de un bar. Es así como principalmente los asistentes se llevan esa impresión y siempre salen con la idea o con la sensación de haber aprendido algo que antes no conocían, a pesar de ser de Sevilla o haber pasado por esas calles cientos y miles de veces. ¿Y has acabado con alguno o alguna en una barra del bar después de la guía? Sí, por supuesto. Sí. ¿Cuántos sois en Molarte? Pues generalmente la gran mayoría de las visitas las suelo hacer yo. Luego tengo otros colaboradores, concretamente 3, que son los que realizan la visita todos los fines de semana conmigo. Esos tienen una formación concreta en la que os sentáis, insistís en... También me imagino que serán gente formada en historia del arte o con una cierta inquietud respecto al tema, ¿no? Sí, por supuesto. El mínimo requisito es que sean historiadores del arte o bellas artes, algo relacionado con el arte, y que tengan los recursos multidisciplinares para poder desarrollar la labor, porque no es solamente explicar, tienes que colocar al grupo, recibir a las personas, estar pendiente en todo momento que nadie se quede atrás, si en algún momento ocurre algún imprevisto, saber cómo tienes que ayudar a esa persona, que no es solamente explicar, sino que hay más elementos en la visita que quizás sean más importantes incluso que el explicar. Oye, ¿qué le dirías a un padre o a una madre de un alumno de nuestra localidad que le ha dicho, porque le gusta la historia, porque lee mucho, porque le gusta la novela histórica o por lo que sea, que quiere hacer historia? Y el padre o la madre ya, por Dios, historia, ¿dónde vas con historia? Si eso no te va a dar de comer. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de que la historia sí que da de comer, ¿no? Pasa mucho. Yo tengo la teoría de que da igual lo que estudies, sino tienes que sacarle partido a lo que estudies. Puedes estudiar Derecho, que tiene mucha salida, puedes estudiar empresariales, algo relacionado con una institución pública que pueda tener salida, pueda ser una posición, pero si luego no eres bueno, no insistes y no te esfuerzas, no va a llover. Da igual lo que estudies, lo que tienes que intentar destacar y intentar abrir las máximas puertas posibles con el esfuerzo. ¿Y la pasión dónde queda? ¿Cuál es tu pasión por la historia? No, desde pequeño siempre tuve cierta inquietud por la historia, pero sobre todo más por la historia del arte que por la historia, porque es totalmente diferente, aunque hay personas que piensen que la licenciatura o ahora el grado es lo mismo, pero no tiene prácticamente nada que ver. Durante los 5 años que duró la formación académica,
nosotros solamente veíamos obras de arte, obras de arte, obras de arte, de historia, lo relacionado con el arte y poco más. Pero lo bueno es que te enseña no a memorizar, que sí adquieres una gran destreza, sino que ves una obra de arte que no has visto nunca, que no sabes nada, y sabes clasificarla, sabes identificarla y sabes describirla. Interpretar, ¿no? Interpretar un poco la obra en sí, ¿no? Sí, que es lo más importante que al final te lleva. Ya. Bueno, ¿y tenéis alguna visita guiada dentro de algún museo? Véase, por ejemplo, el arqueológico o el de Bellas Artes. Bueno, tenemos en San Isidro del Campo, muy cerca aquí. San Isidro del Campo. Tenemos en Itálica. También. Siempre buscamos lugares que tengan menos aceptación, menos interés, o que sean menos conocidos por los asistentes. Yo creo que es un pecado venir a Sevilla y no acercarse a Itálica. Fíjate lo que te digo. Cada vez yo he notado que desde el año 2019, 2020, desde el confinamiento, ha tenido una gran subida de afluencia de público. No se podía salir de la provincia, pues resurgieron un poco lo que teníamos aquí, porque bueno, yo conozco personas que vienen a las visitas que constantemente me dicen que han estado en Nueva York, que han estado en los lugares más remotos del mundo, más recónditos, y no han subido a la Giralda o no han entrado en el Alcázar. Es algo muy común que no se valore lo que tienes cerca. Lo que tienes en casa. Pues eso lo podríamos trasladar a la propia Algaba, ¿no? O decir que igual hay alguien que entre una cosa y otra, pues igual no ha podido subir todavía a la Torre de los Guzmanes. Pues eso también. Creo que muchísimo. Eso habría que buscar la posibilidad de dar la opción de contemplar el subir en una torre fortificada y bueno, pues que no deja de ser unas vistas impresionantes y que tiene su historia, ¿no? O sea que las piedras te transmiten mensajes que ha ido dejando el ser humano a lo largo de la historia, ¿no? Cómo se hace un pasillo, cómo se hace un hueco, para qué hay yo qué sé, un hueco que existe, tiene su sentido, ¿no? Claro. Siempre, claro, las piedras hablan. Eso es un dicho entre los arqueólogos, porque, como bien decía, hasta los mismos huecos que parece que se han desprendido, que se han olvidado de colocarlos, pueden ser mechinales, que lo que se usaban simplemente era para restauraciones, para colocar andamios. En esos huecos metían palos que servían para luego colocar tablas encima y hacia la vez de andamio. Qué bueno. Bueno, y seguirás investigando, seguirás generando nuevas visitas. ¿Algún libro en proyecto? Tengo alguno en proyecto ahora mismo, que es sobre la historia del cementerio. Ajá. Que solamente hay uno escrito, pero el que está escrito es un poco histórico novelístico. Tiene algo sin mucho rigor histórico, ¿no? Tiene algo de rigor histórico. Claro, porque ahí podemos hablar de lo que es la novela histórica y de lo que es un tratado de historia. Efectivamente. Claro. Entonces creo que no hay nada escrito en referencia a lo que es la historia verdadera y la evolución que ha tenido desde los orígenes hasta la actualidad. Y ese es otro proyecto que tengo en mente que seguramente a corto o medio plazo pueda llevar a cabo. Es un gran cementerio, es una extensión importante. Sevilla sí, tiene un gran cementerio. Sí. Terminamos hablando del cementerio otra vez. No sé, algo nos lo está diciendo. ¿Qué proyecto más tienes en mente, aparte del cementerio? ¿O dónde te gustaría fijarte de cara a una visita guiada? Bueno, ahora sobre todo lo que suelo hacer es complementar las efemérides que se están celebrando. Ajá. Este año concretamente es la de Alfonso X el Sabio. Tenemos una ruta teatralizada de Alfonso X el Sabio. Cuando fue la primera vuelta al mundo de Magallanes, hicimos una de Magallanes. Cuando fue la de Murillo, también hicimos una de Murillo. Entonces lo que vamos completando es las efemérides. También hay algunas bastante importantes, como la del interior de Santa María la Blanca, que hacemos una visita nocturna, colocando velas para que se viese cómo era la iglesia exactamente en el siglo XVII, la luz que veían los feligreses que asistían a las liturgias. Así que recreamos un poco lo que es la historia de la iglesia en todos sus aspectos. Bueno, interesante, un montón de acciones. Me imagino que tu vida gira en torno al fin de semana, ¿no? O no. ¿No? Bueno, gira en torno al fin de semana
pero fines de semana libres muy poco. Eso es, que tienes pocos fines de semana libres. Sí. Semana Santa, como has dicho antes, Semana Santa, feria y Navidad. El resto todos los fines de semana, ¿cuándo empiezas a trabajar? Pues en verano, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, verano un poco más. Y ahora en invierno, viernes, sábado y domingo. Empiezo el viernes por la tarde y termino el viernes por la tarde, el domingo por la tarde. Para ti los lunes son una delicia. Sí. para que el resto de los mortales es lunes. Para ti, un poco al contrario. Para ti es. Pero bueno, llega el lunes y tengo que seguir porque el trabajo de oficina. Ya. Que es incluso peor que hacer las visitas. Claro, ahí tienes que hacer papeleos y tienes que hacer. Muy bien. ¿Redes sociales o movimiento en redes? Eso ¿eres tu propio community manager? Soy bastante multidisciplinar. Eres el hombre orquesta. Llevo la página web, llevo las redes sociales, diseño la ruta, hago las fotos, prácticamente todo. Sí. Es tu criatura, ¿no? Prácticamente sí. Muy bien. Manuel, pues muy agradecido. No sé si, al fin y al cabo, acercarse a la historia y que te la cuenten y que te la cuenten con pasión, con ganas, y después de haber hecho un estudio y un análisis interesante de qué es lo que sucedió ahí, siempre es importante. Yo creo que siempre nos queda una buena sensación de un buen guía o de una buena guía que nos haya transmitido esos mensajes que tiene la historia en las piedras y en el arte y en diferentes momentos. Ha sido un placer encontrarme contigo en la presentación del libro de Rafa, de tu primo, ¿no? Amigo Rafael. De Rafael Telera, y de concretar allí, en aquella presentación, el poder sentarnos hoy aquí en la azotea algabeña y poder charlar un rato. Para mí ha sido un placer. Es mucho placer, Gorka. Muy bien, Manuel. Pues ya saben, ahí tienen. Si quieren dar una vuelta por Sevilla, pues buscan a Manuel Molina, Molarte, en redes sociales, imagino, y demás. Y ya saben, pues un algabeño les guiará por los rincones más inesperados, históricos y fabulosos de Hispalis o de Sevilla. Ha sido un placer nuevamente en esta azotea algabeña, hoy nuevamente en una azotea que nos brinda la majestuosidad de nuestra Torre de los Guzmanes y de incluso la de la iglesia de nuestra parroquia de Nuestra Señora de las Nieves. Ha sido un placer. Siguen en compañía de Surande y nos vemos la próxima semana o dentro de 2 o el mes que viene. Ya veremos. Un fuerte abrazo.